crisis y falta de eficacia y representatividad también la podemos ver en el sistema interamericano de derechos humanos y particularmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente influenciada e incluso dominada por países hegemónicos, por el ONGismo. Tendrán dificultad de traducir este término, señores traductores, es un neologismo, para describir esa influencia desproporcionada, muchas veces ilegítima, de las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Influencia que, como explicaré más adelante, se está convirtiendo en un problema serio para nuestros sistemas democráticos. Está influenciada por países hegemónicos, por el ONGismo y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. No debemos olvidar que la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido ratificada por todos los países miembros de la OEA y que se financia un 96.5% a través de fondos externos aportados específicamente por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA, de estados denominados estados observadores, principalmente forman parte de la Unión Europea, y organismos y fundaciones de cooperación internacional. Y aquí tenemos un primer problema, la forma de financiamiento, que nos gusta o no condiciona la función y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creemos pues que los países de nuestra América tenemos capacidad, por pobres que seamos, para financiar nuestras propias instituciones. No podemos aceptar ya la imposición de los principios jurídicos o culturales de las grandes potencias para enfocar los derechos humanos en la región. Ni podemos tampoco aceptar la doble moral de ciertos estados americanos, miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios. Existen cosas realmente incomprensibles, por no decir intolerables, incluso aberrantes. Por ejemplo, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington y, sin embargo, Estados Unidos no es signatario de la Convención del Pacto de San José. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas en el siglo XXI y más aún en el cambio de época que está viviendo nuestra América? Es deseable que todos los estados se adhieran a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los países que por su propia decisión política no se adhieran a la Convención no deberían ser parte de las decisiones que sobre la materia se tomen. Esto es un mínimo de coherencia necesaria. En cuanto a la sede de la CID, esta debe estar ubicada obligatoriamente en un país que sea parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión cumplió un papel histórico de inmenso valor en la investigación, documentación y sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron respeto alguno por los derechos humanos. La Comisión tiene 8 relatorías de derechos, pero la única con informe independiente y con presupuesto propio es la Relatoría de Libertad de Expresión, que se ha convertido en la portavoz de los negocios dedicados a la comunicación, negocios muchos de los cuales fueron los que apoyaron a las dictaduras anteriormente señaladas. Prohibido olvidar América Latina. Recordemos el rol de ciertos medios, por ejemplo,
en el golpe de Estado contra Salvador Allende, allá en Chile. El financiamiento de la relatoría proviene en su mayor parte de los Estados Unidos, que no reconoce la Convención ni la Comisión y por ende tampoco la relatoría, y de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. ¿Es esto lógico? Que se pague para controlar, entre comillas, a los demás, que se pague por algo que no se reconoce y que ese algo esté en el país que financia, no en el país que reconoce el marco normativo que crea a esa comisión y a esa relatoría. Es que el derecho a la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos, el derecho a las personas privadas de libertad, el derecho de nuestros pueblos ancestrales, el derecho de niños y adolescentes, el derecho de personas migrantes. O esta situación, la única relatoría con presupuesto propio de países que no reconocen a esa relatoría, de países externos al sistema interamericano, la única relatoría que tiene informe independiente, Relatoría de Libertad de Expresión, o es que esta situación en realidad refleja tan solo la hegemonía del capital que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación